Ok. Mis queridas alumnas del curso de investigación 1 de la segunda especialidad de monitoreo fetal y de promoción, hay dos grupos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy día viernes 10, estamos en la 10ª semana de clase de este curso y nos vamos acercando al final. Como bien saben ustedes, este curso se programó para 16 semanas como corresponde a un semestre, de las cuales las últimas 3 semanas iban a ser presenciales tal como se planificó en el mes de marzo. De tal forma que al vernos incapacitados, imposibilitados de poder tener reuniones presenciales en agosto, seguiremos pues trabajando de manera presencial. De tal forma que tenemos 3 semanas para ajustar el proyecto de investigación, que lo quiero ahora sí dejar completo. De tal forma que las 3 últimas semanas nos vamos a dedicar a hacer lo que nos falta, marco teórico, y a optimizar el proyecto que ya tenemos. Todas ustedes han estado cumpliendo y miren, sin lugar a dudas tienen el primer capítulo que es el problema y tienen el segundo, tercero, cuarto capítulo que es la administración del proyecto. Y ahí me han enviado 8 tareas y todavía es la tarea más fácil que era hacer este capítulo de administración del proyecto. Tenemos que completar el tercero, que es material y métodos, y queda pendiente el segundo capítulo, que es el marco teórico, que lo trabajaremos en las semanas de agosto. Entonces, hoy día voy a hacer una clase de estadística básica para que ustedes sepan dónde van, dónde apuntan. Y la próxima semana haremos recolección de datos y reevaluaremos si la presentación del proyecto lo tenemos la subsiguiente semana, que era la última semana de julio, o lo dejamos ya simplemente para el final. De tal forma que vamos a comenzar pues con nuestra clase de estadística básica. Muy bien. Cuando hablamos de estadística, en verdad estamos hablando de 2 capítulos. Un capítulo que se llama estadística descriptiva y otro capítulo que se llama estadística inferencial. La estadística descriptiva es aquella que está hecha simplemente para describir lo que uno encuentra. ¿Y qué es lo que uno encuentra? Por ejemplo, decir, hay 60% de hombres, 40% de mujeres. Decir, el promedio de edad es 18 años con una desviación estándar de 4. Decir que el 30% eran uníparas, el 70% eran multíparas. Decir que nuligestas eran el 10%. Simplemente es describir. Y la forma de descripción es sacando porcentajes y sacando promedios en función de la variable que tengamos. Entonces, por eso cuando yo digo allí estadística descriptiva, digo resumen y presentación de datos mediante métodos adecuados. Caracterización de los datos, para resaltar las propiedades de los elementos bajo estudio. De qué edad son, promedio, qué sexo son, promedio, cuántos tuvieron sufrimiento fetal, porcentaje, etc. Mientras que la estadística inferencial es una estadística que está hecha para que lo que yo haga trascienda al resto del mundo. Si yo hago un estudio, por ejemplo, del monitoreo fetal en gestantes diabéticas en el Centro de Salud de Pueblo Libre, esa estadística que yo voy a hacer me va a permitir extrapolar esos datos hacia toda la población del mundo, que cumplan con los requisitos que sean similares a la población que yo he estudiado, excepto el lugar de trabajo. Entonces, esa es la estadística inferencial. Pero para hacer esa estadística inferencial, yo tengo que hacer comparaciones. Y entonces, todos los que hacen estudios analíticos, que quieren comparar si uno es más que el otro, uno es superior al otro, uno es mejor que el otro, cuando tienen que hacer 2 grupos para comparar, lo que tienen que hacer es estadística inferencial. ¿Ok? Entonces, la mayoría de ustedes está haciendo estudios descriptivos. Por lo tanto, se van a quedar con estadística descriptiva. Algunas pocas van a hacer estudios comparativos. Algunas pocas tendrán que hacer estadística inferencial. Entonces, ahí ya marcamos la cancha.
La gran mayoría van a ser estadística descriptiva, la minoría va a ser estadística inferencial. Quedan en el medio los que van a ser descriptivo correlacional, que dentro de los descriptivos creo que son la mayoría. Los que van a hacer estudios descriptivos correlacionales, que son un mix. Así que vamos a ver cómo se trabaja ese mix. Y entonces para esto es indispensable que ustedes recuerden cómo son las variables. Y acuérdense que nosotros habíamos quedado que son 3 variables como estamos manejando nuestro proyecto. Tienen las variables nominales, ¿no? Aquellas que solamente me clasifican. Hombre-mujer es una variable nominal. Dicotómica porque solamente elijo entre 2. Distrito donde reside es una variable nominal. Yo puedo decir Jesús María, Pueblo Libre, Ate, Chosica, Comas, etc. Color del pantalón es una variable nominal. Clasifico rojo, verde, azul, amarillo. Son variables nominales. En estas variables nominales, lo único que se hace en estadística es sacar porcentajes. Por eso, si fuera hombre y mujer, yo digo 60% hombre, 40% mujeres. Si digo color de pantalón, 20% azul, 10% rojo, 30% beige, 40% verde, etc. Saco porcentajes. Todas las variables nominales, lo que yo voy a hacer es sacar porcentajes. Luego tengo las ordinales. Acuérdense que las ordinales es donde yo trato de establecer una jerarquía. Por ejemplo, grado de instrucción, posgrado, universitario o superior, secundaria, primaria, analfabeto. Entonces, una vez que yo ordeno, también que voy a establecer porcentajes. Hay 10% de superior, 5% de secundaria, 40% de primarias, analfabeto 5%. Entonces, esa viene a ser una ordinal. Si hablamos de enfermedades, yo voy a establecer la toxemia severa, moderada, leve, es una variable ordinal. Y diré leve 40%, 20% de moderada, 5% de severas. Entonces, esas son las variables ordinales, donde yo establezco una jerarquía y luego saco porcentajes. Ahora bien, las numéricas son aquellas que, para comenzar, tienen decimales usualmente. A diferencia de la nominal y la ordinal, que no tienen decimales. Son números redondos. Si me preguntan a mí, ¿cuántos hay de color rojo? Nadie me va a decir, hay 3,5 con pantalón de color rojo. Y si pregunto por sexo, menos. Nadie me va a decir que hay 3 hombres y medio, ni 2 mujeres 3/4. ¿No? Son números enteros. Mientras que la numérica sí me acepta decimales. ¿Ok? Algunas numéricas lo trabajamos sin decimales, pero la gran mayoría de numéricas se trabajan con decimales y está referido a las mediciones. ¿Cuánto es la altura uterina? ¿Qué edad tienes? La edad es una variable numérica, aunque solemos trabajarla con número entero, ¿no? Porque si fuéramos exactos, ¿qué edad tienes? Yo tengo 38 años, 4 meses, 20 días, 5 horas, 4 minutos. Pero no lo trabajamos así. Nos basta decir que tengo 38 años. Entonces, las variables numéricas, a diferencia de las dos anteriores, se manejan con promedios. Entonces, cuando yo tengo una variable numérica, lo que yo voy a hacer es promedios. Entonces, miren ustedes ya si tienen a la mano sus matrices de consistencia, ya vayan viendo sus variables. Ustedes ya han clasificado sus variables. Ustedes ya saben en sus variables que son nominal, ordinal, numérica. Han puesto escala de razón o escala de intervalo. Ya la están manejando como escala numérica. Y entonces ahí está. Si yo junto en un solo paquete la nominal y la ordinal, yo le llamo a ellas variables cualitativas. Y si yo junto, y todas las cuantitativas son las numéricas, las que yo voy a medir, las que se van a manejar con promedio. Y ahí tengo yo la escala de intervalo o la escala de razón. Y allí pues vienen cómo yo voy a presentar estas gráficas. Miren ustedes cuántas formas hay de presentar estas gráficas. Y ahora lo están viendo ustedes con esto del COVID. Ustedes ven que cada uno presenta una gráfica diferente. Porque tengo todos estos recursos para presentar gráficas de las cuantitativas.
¿no? Tengo gráficos de tendencias, semilogarítmicas. Y, por ejemplo, esta semilogarítmica es la que sirve para ver la meseta. Cuando a mí me quieren presentar mesetas sin tener una gráfica semilogarítmica, no tiene razón de ser. Entonces, esta es la forma en que nosotros vamos a manejar nuestras variables. Y aquí, para hacerlo ya redondeando todo lo dicho, habíamos dicho que tengo yo estadística descriptiva y estadística analítica. Voy a poner aquí el puntero, el puntero láser. Aquí tengo yo la estadística descriptiva y aquí tengo la estadística analítica. Y cuando yo tengo estadística descriptiva, tengo variables numéricas, ¿no? Y esas y tengo las variables categóricas o variables cualitativas. Ese es el otro nombre. Variable cualitativa o variable categórica, donde voy a tener las nominales y las ordinales. En las nominales y las ordinales, como hemos quedado, yo voy a establecer porcentajes. Porcentaje es una proporción, ¿no es cierto? 3% es una proporción que es 3 sobre 100. 40% es una proporción que es 40 sobre 100. Es una proporción, es un porcentaje. Mientras que en las numéricas yo tengo que establecer el promedio, pero también puedo establecer otras dos, que es mediana y moda, ya lo veremos por qué, y la dispersión, que es algo que vamos a explicar. Entonces yo, avanzado esto, le voy a explicar todo esto de aquí. Y luego le voy a explicar lo que son, cómo hacemos la evaluación analítica en una estadística. Y entonces, el primer punto que aquí, el primer objetivo de esta clase, o el segundo, el primero ya está cumplido, que sepan cómo se establece la estadística y cuáles son, cómo vamos a manejar las variables, ¿no? O sea, la conclusión de esta primera parte, hay estadística descriptiva, estadística inferencial. La estadística descriptiva para los estudios descriptivos, la estadística inferencial para los estudios comparativos. En la estadística descriptiva, tengo que utilizar para mis variables categóricas, son las nominales y las ordinales, yo voy a sacar porcentajes o proporciones. Y para las variables numéricas, aquellas que miden, yo voy a establecer promedios, para comenzar. En la estadística inferencial, voy a utilizar pruebas. Ustedes seguramente han escuchado hablar del chi cuadrado, de la T de Student, de la NOVA. Bueno, esas son las pruebas que voy a utilizar y que va a ser un objetivo secundario de esta clase, que sepan en qué momento y en qué condiciones se utiliza. Entonces, este segundo objetivo de la clase es enseñarles a ustedes cómo van a preparar sus tablas y qué es el motivo de la tarea para la próxima semana. Que ustedes ahora hagan un ejercicio de preparación de sus tablas que van a presentar en el trabajo cuando terminen su investigación. Entonces, miren, en los estudios descriptivos, yo solamente voy a estudiar cada una de las variables. Si mis variables del estudio son edad, sexo, lugar de residencia, grado de instrucción, edad, tamaño, altura uterina, etcétera, yo solamente voy a presentar esas variables, voy a describir esas variables. Por eso, todas las tablas que yo voy a presentar aquí van a ser llamadas tablas univariadas, porque en cada tabla yo solamente voy a presentar una variable. Entonces, se hace el estudio estadístico de cada una de las variables y covariables. Recuerden ustedes que en el estudio descriptivo yo tengo variables y covariables. Las variables es la variable del estudio. Ejemplo, quiero estudiar, en el caso de ustedes, ¿cuál es? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Infecciones de herida operatoria en mujeres cesareadas. En el hospital tal. Entonces, la variable de estudio es infecciones de herida operatoria, ¿no es cierto? Pero yo no sé en quién he hecho esos estudios. Todo lo que sea edad, paridad, controles prenatales, si recibió antibióticos, etcétera, van a ser las covariables. Las covariables son las que me van a describir la población que yo estudio. Y la población que yo estudio, ¿qué cosa estoy estudiando? Las infecciones de herida operatoria. Por lo tanto, la variable de mi estudio es, en este ejemplo, es infección de herida operatoria, y mis covariables son todas aquellas que caracterizan la enfermedad. Entonces yo tengo que presentar esas tablas.
Entonces, en las variables nominales voy a encontrar la frecuencia y el porcentaje. En las variables numéricas, como ya hemos dicho, presentaré promedio, de repente mediana y moda, y presentaré desviación estándar. Ahora le voy a explicar lo que es la desviación estándar, ¿no? Y debo presentar también límites de confianza. Eso es un estudio univariado, que es un estudio descriptivo. Entonces, segunda conclusión que sacamos hasta ahorita. En los estudios descriptivos, yo voy a presentar tablas univariadas. ¿Quiénes van a formar parte de estas tablas univariadas? La variable del estudio y cada una de las covariables. Entonces yo tendré que hacer, y pongo entre comillas por ahora, tantas tablas como tantas covariables tengan. Y mi variable de estudio. Recuerden ustedes que en los estudios descriptivos tenemos la serie de casos, tenemos el descriptivo transversal y tenemos el descriptivo longitudinal, que todos ellos manejan una sola variable. Desde acá viene una sola variable. Y cuando yo tengo dos variables, si hay una relación de causa y efecto, bueno, me voy a todos estos de aquí. Ya lo vimos. Pero la mayoría de ustedes va a manejar dos variables, entonces yo tengo un descriptivo correlacional. Yulisa, ¿cuál es tu estudio? No puedo seguir si no comparto con ustedes. No puedo compartir si no tengo pantalla. Dios mío, ¿cómo las convenzo que quiero verles la cara? Leticia, ¿en dónde estás tú? ¿Cuál es tu estudio? No te escucho, no tienes audio, Leti. ¿Cuál es tu estudio? Dame el nombre de tu estudio y yo te ayudo. Ya. Mi estudio es hallazgos cardiotocográficos en gestantes añosos con patologías. Ya. Entonces, mira, ¿cuál es la variable del estudio? Hallazgos cardiotocográficos. Como tú vas a hacer hallazgos cardiotocográficos y eso lo vas a medir con varios indicadores, frecuencia fetal, movimientos, todo lo que has puesto en tu matriz de consistencia, entonces tú vas a tener una variable. Y vas a decir, la frecuencia fetal promedio que encontré es 170 más menos su desviación estándar. Que encontré DIP 1, DIP 2, DIP 3 en tal porcentaje, 20%, 40%, 60%. ¿Y cuáles son tus covariables? Decirme de qué edad son tus pacientes, vas a hacer tu tablita de la edad. ¿Cuál es su paridad? Y vas a decir son primíparas, segundíparas, multíparas, vas a hacer su tabla de respectiva para indicar el porcentaje de la paridad. Vas a decir seguramente controles prenatales y vas a poner un control prenatal, tal porcentaje, de 2 a 4, tanto de 5 o más, tanto es el porcentaje. Esas son tus covariables. Ya. Muy bien. Jennifer Berrospi, ¿cuál es tu trabajo? No está. Me dejan la pantalla prendida. Laurita. El mío es características del test no estresante en gestantes con diagnóstico de preeclampsia y sospecha de sufrimiento fetal. Ya. No sé si lo vas a hacer correlacional o lo vas a hacer nada más que descriptivo. Descriptivo. Nada más. Entonces, es lo mismo que le acabo de explicar a Leticia. Sí, Exactamente lo mismo. Dayana. El mío es la eficacia del monitoreo fetal en el diagnóstico de sufrimiento fetal. Ya. El tuyo, Dayana, es correlacional. Porque tú vas a manejar dos variables. La variable de hallazgos cardiotocográficos y vas a manejar la variable, la variable de sufrimiento fetal. El tuyo es un descriptivo correlacional. Y entonces mira bien para la forma como vamos a diseñar las tablas. Sí. Seguimos. Entonces, esta no es el mejor ejemplo para comenzar. Porque esta es una tabla univariada donde la única variable es la edad. Pero la edad es una variable numérica, ¿no es cierto?
Y como variable numérica, yo debo sacar promedios. Sin embargo, en esta tabla se ha hecho lo que se dice ordinalizar. He convertido una variable numérica en una variable ordinal. La he ordinalizado la variable. Porque, ¿qué cosa he hecho? Dividir de 0 a 9 años, de 10 a 19, de 20 a 29, de 30 a 39. Y obviamente esto tiene una jerarquía. Y como la estoy manejando como variable ordinal, yo lo que voy a establecer aquí es porcentaje, números y porcentajes. ¿Estamos? Entonces, no he comenzado con un buen ejemplo, pero sí me sirve para explicar otra cosa. Casi todas ustedes quieren manejar su variable edad como ordinal, así, poner los rangos de 16 a 18, de 19 a 21, de 22 a 23. Y eso no es bueno, porque las variables ordinales tienen menos peso que una variable numérica. Entonces mejor, si aquí fuera como variable numérica, simplemente aquí tendrían que poner el promedio y la desviación estándar de esos pacientes. Entonces, este no es el mejor ejemplo. Seguimos. Entonces, ¿cuáles son las tablas que tienen que hacer Leticia y Laurita, creo que fue la que me contestó? Sí, Laurita, que son estudios descriptivos. Las primeras tablas, este es en estudios comparativos. Regreso acá. Regreso a esta anterior. Ajá. En los estudios descriptivos, yo tengo que presentar primero todas mis tablas de mis covariables. La tabla 1 va a ser su tabla de la edad, la tabla 2 va a ser la tabla de la paridad, la tabla 3 va a ser la tabla de los controles prenatales. O sea, las primeras tablas son aquellas que me dan las características de mi población que estoy estudiando, de mis covariables. Y la última tabla que tienen que presentar es la tabla que corresponde a su variable de estudio, a la variable de investigación. En el caso de Leticia será los hallazgos cardiotocográficos, como igual es el de Laurita. En el caso de Dayana, que está haciendo un estudio descriptivo correlacional, tiene que hacer exactamente lo mismo. Primero, todas las variables que son las covariables. De qué edad son sus pacientes, su paridad, de dónde han nacido, cuál es su estado civil, en fin, todo lo que ella haya decidido estudiar. Todas esas variables me van a originar las tablas primeras. Y la última es donde Dayana va a cruzar hallazgos cardiotocográficos con sufrimiento fetal. ¿Ok? Y entonces, como esa es una tabla que tiene dos variables, es una tabla que se llama bivariada. En el caso de los estudios descriptivos puros como el de Laurita y el de Leticia, todas sus tablas son univariadas. Ellas no van a cruzar con nada. Mientras que Dayana es un descriptivo correlacional, donde su tabla final tiene que cruzar las dos variables de estudio. Entonces, al final, en este descriptivo correlacional, tiene que presentar una tabla bivariada. ¿Hay alguien de ustedes, de los presentes, que va a hacer un estudio comparativo? ¿Nadie de ustedes va a hacer un estudio comparativo? Blanca, Lisette, Yulisa, tengo tantos alumnos aquí que no veo a nadie y no tengo... El mío es descriptivo. ¿Con quién tengo el gusto? Con Yulisa Tipula. El mío es descriptivo. Es hallazgos o mejor dicho, características cardiotocográficas en los pacientes COVID positivas. Descriptivo, ¿no? Descriptivo. Sí. Muy bien. No hay nadie que tenga un estudio analítico en el grupo. Perfecto. Bueno, de todas maneras queda que en los estudios comparativos voy a presentar primero una tabla de un estudio comparativo. En los estudios comparativos, las tablas son bivariadas, porque en los estudios comparativos yo trabajo con dos variables. Y en este caso, en esta tabla que ustedes ven allí,
es número de pacientes complicados, la complicación es una variable, según procedencia, o sea, cuál es su lugar de procedencia. Entonces yo estoy cruzando esas dos variables. Entonces, en las columnas tengo los complicados, sí y no, y en las filas tengo los lugares de procedencia. Estas tablas bivariadas son las que caracterizan los estudios comparativos. Y entonces, ¿cuál es el orden en que van a presentar las tablas? Todas las tablas de los estudios comparativos van a tener dos columnas, así, dos columnas, donde en las columnas están las variables que me dividen los grupos. Por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio de caso control para ver cuáles son los factores asociados a las complicaciones, los factores es la causa, las complicaciones es el efecto. Por lo tanto, yo voy a dividir la tabla en dos columnas, columnas de complicados y columnas de no complicados. Y en la fila voy a poner las otras variables. Entonces, ¿cuáles son las tablas que tienen que realizar un estudio comparativo? Las primeras tablas son de las variables de control. Aquellas variables que me homogenizan, que me dicen que los dos grupos son iguales. Por ejemplo, la edad, lugar de residencia, como lo que acabamos de poner, grado de instrucción, contra complicados y no complicados. Y la última variable, la última tabla es la que me va a cruzar la variable independiente con la variable dependiente, o sea, la causa con el efecto. Esas son las variables que tengo que presentar. Por eso allí lo digo. Primero hay que elaborar las tablas que me homogenizan las poblaciones, o sea, es la variable de control. ¿Con qué? Con la variable que me divide los grupos, ¿no? Y la segunda tabla, las finales, las que relacionan la independiente con la dependiente. Así que esas son las variables que tienen que formar. Y ahí está el primer ejemplo que ponemos, ¿no? Esta es una tabla bivariada donde está el lugar de procedencia contra complicados. Y ahí ven ustedes que está el lugar de procedencia, Trujillo, La Libertad, el extranjero contra complicados, sí, no, y bueno, aquí me llenaron con números. Esta es otra, por ejemplo, número de pacientes complicados según el abordaje quirúrgico en la operación. O sea, ¿cuántas variables tengo aquí? Complicados contra abordaje quirúrgico. Y entonces ustedes ven aquí, abordaje quirúrgico convencional, laparoscópica convertida. Y aquí complicados, sí o no. Y aquí tenemos los resultados. Esta es una tabla bivariada que es propia de los estudios comparativos y de los descriptivos correlacionales en la última tabla. Muy bien. O sea, ya tienen la idea de cómo se hacen las tablas. Ahora hay que ponerle nombre a las tablas. ¿Cómo se enumera, cómo se denomina una tabla? ¿Cómo la bautizo? Y entonces aquí está. Esta es la idea general. Número de columna, número de lo que hay en la columna sobre lo que hay en la fila, según lo que hay en la fila. Miren el ejemplo anterior. Número de pacientes complicados. Número de pacientes complicados es lo que hay en la columna, según lo que hay en la fila, según abordaje quirúrgico. Chequen, ahí está el esquema. Número de lo que hay en la columna, según lo que hay en la fila. Así se nombra las tablas. Número de pacientes complicados según abordaje quirúrgico. En una tabla anterior, número de pacientes complicados según procedencia. Número de lo que hay en la columna según lo que hay en la fila. Así se enumeran las tablas. En esta tabla, que es univariada, lo único que tengo que poner es lo que hay en esa tabla, ¿no? Número de pacientes hospitalizados según grupo etario. Número de pacientes hospitalizados según grupo etario. Ahí hay una sola variable. En el caso de Leticia o de Laurita, será número de controles prenatales
según pacientes estudiadas, según pacientes con gestantes, según gestantes con sufrimiento fetal. Ese sería el número del nombre de los estudios descriptivos. Ok, miren esta otra tabla. Este es que estoy cruzando dos variables. ¿Qué cosa informan los radiólogos, si son radiografías normales o las radiografías patológicas, según la evolución del paciente, si hubo buena evolución o mala evolución? Y entonces, ¿cuáles son las columnas? Las radiografías. ¿Cuál es la fila? La evolución. Número y porcentaje de informes radiológicos según la evolución clínica. ¿Ok? Es el número de lo que hay en la columna según lo que hay en la fila. Entonces, así es como se numera estas variables. Entonces, para reiterar, en los estudios descriptivos se hace el estudio estadístico de cada una de las variables estudiadas. No hay cruce de variables, son tablas univariadas, solo tablas con una variable. En los estudios, como esta, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Característica de los niños con trastornos del aprendizaje del colegio Pedro Perico León en el año 2004. Y entonces ahí ponen, aquí hay una tabla que he consolidado varias variables. ¿Cuál es la edad? 4 años con desviación estándar de 2. ¿Cuál es la talla? 1,30 m con desviación estándar de 23. Sexo, 45-55 por hombres y mujeres, y así cada uno de ellos. El coeficiente de inteligencia, ¿no? Como es numérica, 78 con desviación estándar de 34. Entonces, esta es típica variable, tabla univariable de un estudio descriptivo, donde yo me he puesto mosca y todas las he hecho en una sola gran tabla y he puesto ahí todas las variables que estoy estudiando. Profesor. ¿Escucho? ¿Escucho? Profesor, sí, mi tema en este caso es perfil de la pareja de gestante adolescente. ¿Podría usar esta tabla entonces como ejemplo? Así Porque es. es universal. Está bien. Está bien. Muy bien. Entonces, vamos ahora a ver algo más de lo que tenemos pendiente. Les voy a enseñar en la práctica cómo van a construir ustedes sus variables. Entonces continuamos y estamos nosotros ahorita viendo la construcción de una tabla. Entonces, como ven, aquí he construido una tabla sexo contra número y porcentaje, hombres y mujeres. Eso es lo que estoy construyendo. Esa es una tabla univariada. Vamos a construir otra tabla. Vamos a construir... ¿y cómo se llamará esta tabla? A ver, escucho. Escucho. ¿Qué nombre le ponen a esta tabla? Bueno, ahí va supuestamente primero a enumerar la tabla, ¿no? Sería la tabla número 1. Tabla Y número 1. tendría que ir la columna, ¿no? El número de la columna con el de la fila. Sería el sexo con, bueno, sería... Descriptivo, o sea, según la población de tu estudio, ¿ok? Este sería número y porcentaje del sexo según las gestantes, según las gestantes con sufrimiento fetal. ¿Ok? Ese nombre está medio feo, lo puedo mejorar. Simplemente puedo poner número y porcentaje del sexo de las gestantes con sufrimiento fetal. Eso está mejor. ¿Ok? ¿Estamos? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí, sí, profesor. Listo, vamos a hacer otra tabla. Tabla 2. Voy a dejar ahí el espacio. Vamos a construir esta tabla. Insertar. Voy a construir otra tabla que vamos a poner aquí. Corro la
fecha, vamos a poner aquí distrito de procedencia. No, ya hemos trabajado con distrito. Es severidad de la toxemia. O como le llaman, grado de toxemia, ¿no? ¿Cuál es el nombre que utilizan? Grado de toxemia. ¿Ok? Número y porcentaje. ¿Ok? ¿Cómo se va a llamar esta tabla? Aquí voy a poner leve, moderada, severa. Total. ¿Cómo se va a llamar esa tabla? Número y porcentaje del grado de toxemia de gestantes con sufrimiento fetal. ¿Ok? Listo. Dayana, el ejemplo que viene para ti. Tabla 3. Tabla 3 para Dayana. ¿Cuál era tu trabajo, Dayana? Dayana. No está Dayana. Bueno. Hallazgos cardiotocográficos. Según sufrimiento fetal. ¿Ok? ¿Cuántas variables tengo? Dios mío, trabajo con... Una, ¿Cuántas variables tengo? que son los hallazgos cardiotocográficos. Ya. Ahora, dame un indicador de esos hallazgos cardiotocográficos. A ver. Variabilidad, ¿Mm? ¿Perdón? variabilidad, movimientos. Ya, la variabilidad, ¿cuántas salidas tiene? ¿Cuántos tipos de variabilidad hay? Ya, vamos a poner aquí, miren ustedes, ¿ah? Chequeen por favor cómo se trabaja la tabla. Lo que va a ir en las columnas va a ser sufrimiento fetal, ¿ok? Pongo sufrimiento fetal, ¿ok? Pero el sufrimiento fetal va a ocupar las dos columnas. Entonces junto combino las celdas. Clic derecho, combino la celda. Y abajo voy a poner sí sufrimiento fetal, no sufrimiento fetal. ¿Ok? Y aquí pongo el total. Total. Y aquí voy a poner variabilidad. Aquí pondré variabilidad. Para que esté parejito, voy a juntar estas dos. Junto las dos, combino celdas y voy a poner allí variabilidad. ¿Ok? Perfecto. ¿Cuántos tipos de variabilidad hay? Vamos a poner variabilidad 1, variabilidad 2 y variabilidad 3. Y aquí abajo tengo el total. ¿Listo? Me salió mi tabla de 3×2. ¿Ok? Entonces, como ven ustedes, lo único que tienen que hacer para construir sus tablas, ya saben cómo se hacen. Ahora tienen que ir a su matriz de consistencia. Y en su matriz de consistencia están todas las variables que tienen que trabajar. Y como en la matriz de consistencia han puesto el valor, por ejemplo, si en esta matriz han puesto variabilidad, en esa variabilidad, en su matriz, está el valor. ¿Ok? Han puesto seguramente allí variable 1, variable 2, variable 3. Variabilidad 1, variabilidad 2 y variabilidad 3. Eso es lo que van a poner en las filas. Entonces, aquí vean ustedes la importancia de tener una buena matriz de consistencia. Y ahora, al ir a hacer ustedes estas tablas, van a trabajar con sus matrices de consistencia. Y las van a volver a mirar y van a ver que están algunas cosas incompletas. Y van a tener que ir a reforzar con sus revistas que ya han sacado para que vayan viendo cómo están las tablas. Antes de ponerse a construir las tablas, miren todas las tablas que hay en los artículos que ustedes han sacado, para que tengan una idea de cómo es que presentan los estudios y cómo lo van a presentar ustedes. Como ven,
Esto es lo que yo llamo una tabla vacía. Lo que ustedes me tienen que presentar en esta tarea son las tablas vacías de su estudio. Pueden ser 4, 5, 6, 8, 10, no sé cuántas tablas le van a salir. Pero vacías, vacías porque no tienen ningún dato. Estos datos recién los van a llenar ustedes, o estas tablas recién las van a llenar ustedes cuando tengan los datos que han recogido durante la elaboración de su trabajo. Pero ya con esto, ustedes saben dónde apuntan, a dónde van, dónde caminan. ¿Ok? Entonces, esa es la idea que tenemos con esta primera parte. Entonces, en esta segunda parte de la clase, hemos enseñado a hacer tablas y a numerar las tablas, a ponerle nombre a cada una de las tablas. ¿Alguna pregunta? Profesor, una pregunta. Escucho. Mi tabla, yo en los hallazgos cardiotocográficos lo he dividido en test no estresante y test estresante. Y ¿Ya? estos cada uno tiene sus indicadores. Entonces, Sí. tengo que cruzar la información de los test con las patologías que tienen las mamás. No. Por ejemplo, diabetes. Interesante tu pregunta, porque lo que tú en tu trabajo yo entiendo. Entonces, si tú vas a cruzarlo, mira, es interesante tu pregunta. ¿Quién es la que ha preguntado? Yo, Leticia. Leticia, mira. Si tú dices, junto en mi población de estudio, diabéticas, hipertensas, locas y todas las que tengan comorbilidad, y nada más que las juntas, tú vas a hacer un estudio descriptivo, donde están metidas todas. Pero si vas a cruzar hallazgo cardiotomográfico con diabéticas, hallazgo cardiotomográficas con hipertensas, hallazgo cardiotomográfico con esquizofrénicas, entonces tu estudio se está volviendo un estudio correlacional. ¿Ya? Ya. ¿Entendiste? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a construirte una tabla. Y miren, voy a construirte la tabla. Vamos a insertar acá, insertar tablas. Vamos a hacerte la tabla como que vas a estudiar diabéticas, hipertensas, locas, total. Y vamos a estudiar aquí algunas variables. Ya está. Entonces, esto junto a la primera. No tengo por qué juntar. Sí, voy a juntar. Voy a poner aquí comorbilidad, combino celdas y pongo aquí comorbilidad. ¿Ok? Lo centro. Profesor, no se ve la Ya. Habla, pues habla. Ya. Listo. Ahí pongo comorbilidad, ¿de acuerdo? Retrocedo para que vean lo que he hecho, ¿ya? Ya está. Inserto la tabla. ¿Ok? Después de insertar puse comorbilidad arriba. Puse comorbilidad y los centré. ¿Ok? Y ahora aquí voy a poner hipertensas, diabéticas, esquizofrénicas. Total. Aquí tengo que juntar total aquí, que no lo junté acá. Ahí está, total juntito. Combinar celdas. ¿Ok? Y aquí, ¿qué vas a estudiar, por ejemplo? ¿Qué vas a estudiar aquí? A ver, dame una de las variables que vayas a estudiar, un indicador. Desaceleraciones. ¿Ya cuántos tipos de desaceleraciones hay? 3. Ya. Desaceleraciones. Junto aquí las dos. Listo. ¿Cuáles son los 3 tipos de desaceleraciones? DIP 1, 2 y 3. Ya está. Entonces aquí pongo DIP 1, DIP 2, DIP 3. ¿Ok? Listo. Y con con tabulación acá, tabulo, me sale la otra fila, agrego una fila, total. Listo. Ahí está tu tabla. ¿Cómo se llama esa tabla? Cuéntame. Sería tabla 1, hallazgos. Aquí tienes que hacer una variante a lo dicho.
aquí sería hallazgo, desaceleraciones, número y porcentaje. Aquí tiene que variar de desaceleraciones. Aquí está al revés, porque yo no puedo poner número de hipertensas. Tú no estás contando el número de diabéticas y esquizofrénicas, tú estás contando el número de desaceleraciones. Número y porcentaje de desaceleraciones según comorbilidad. Acá está al revés, pero es válido. Ya. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profesor, gracias. Entonces, este esquema, hijita, te va a servir para todo tu estudio. Entonces, voy a comenzar, mira, aquí ya te estoy haciendo el trabajo ya. Copio, copiar, listo. Pego. Ya, entonces, tengo la tabla arriba, ahora tengo la tabla abajo. Voy a poner la otra tabla acá abajo. Ya, entonces, aquí, todo esto de arriba queda igual porque es para todas tus tablas. Entonces, aquí voy a cambiar voy a poner algo, grado de instrucción. ¿Ok? Y voy a borrar todo esto y voy a poner analfabeta, primaria, secundaria, y me falta una. Ya, aquí pongo superior y con tab, le doy tab, 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 aparece la otra columna y pongo total. ¿Listo? Ya. ¿Cómo se va a llamar tu tabla? Copio lo de arriba. Copiar. Pego ahí el nombre de la tabla. ¿Qué le cambio? Número y porcentaje De grado de del instrucción. grado de instrucción. Según comorbilidad. Listo. O sea, yo hago una bien hecha y me salen todititas. Ya tienes la idea, Leticia. Gracias, profesor. ¿Ok? Listo. Chicas, canten. ¿Quién más? Yo, profesor. Yo. Ya, pero ahora solamente voy a responder a quien prenda la pantalla. Ay, Si no prende la pantalla, no contesto. A menos que me dé una razón más que importante para decir no la puedo prender. profesor, es que yo trabajo en un call center y como le comenté la vez Ya, pasada. listo, ya, perfecto, ya, entendido. Tú estás exonerada de eso. Pregunta. Pregunta. Ya, para mi investigación, que es hallazgos cardiotocográficos en gestantes COVID positivo, Ya. en este caso sería igual, ¿no? Tendría que los hallazgos cardiotocográficos como... El tuyo va a ser como esta, porque es un descriptivo puro el tuyo. Aquí voy a cambiar. Número y porcentaje de... ¿De qué pongo? Aquí pongo de las gestantes con COVID positivo. Ya está la tabla hecha. Ah, ya. Y además hay que decir COVID positivo con COVID-19. No tengo por qué decir COVID positivo. El gestante Sí, COVID-19. con COVID-19. No hay que poner COVID positivo. Eso tienes que rectificarlo, por favor, ¿ya? Número y porcentaje del sexo. No voy a poner número y porcentaje del sexo. Vamos a poner número y porcentaje de procedencia de la gestante con COVID positivo. Entonces aquí pongo procedencia. Y aquí voy a poner Lima. Aquí voy a poner provincia, pues, por poner algo. Ya está. Listo. Se acabó. Esa es tu tabla. Y así van a ser todititas de tus variables con tus covariables. Ya, profesor, gracias. ¿Listo? Perfecto. Continuamos.